sino que educamos a posibles. A posibles. Imagínense ustedes. Es decir, a virtuales. A posibles educables. Que entre otras cosas también lo voy a poner en duda si son educables o no. La educación tiende a abrirse y a ocupar otros ámbitos que antes no le pertenecían, relacionado entre sí como si el espacio fuese un cruce de caminos. La institución es una fuera ahora múltiple y los discursos educativos prolongan esa función. Se educa en un medio abierto, y no solamente por la educación a distancia, por la educación virtual, sino también porque ya en el trabajo, por ejemplo, de un aula virtual, ya estamos haciendo educación. Además es porque salió hace rato. Además es porque hace rato la diferencia en la institución, que la institución antes significaba un adentro y había un afuera, hoy esa línea de separación entre el adentro y el afuera se ha roto. Eso modifica la educación. ¿Y de qué manera? 2. Ya no se educa prioritariamente en un tiempo definido, a pesar de que sigan existiendo horarios. Pero cuando la escuela surge fundamentalmente fundando un tiempo y un espacio. El espacio de la escuela, que es un espacio distinto al espacio de la iglesia, de la familia, etcétera, etcétera. Antes se podía decir con precisión, ya no estás en la casa, estás en la escuela, en un tiempo de 8 a 12 y de 2 a 4 o a 5. Ya hoy se puede estar en todo tiempo conectado, pero no es por la conexión, no es por el aparato no posibilitó eso, es por la velocidad, es por la transformación del tiempo, es porque se rompió la espacialidad. Si cambia el tiempo, cambia también la velocidad. El tiempo escolar empieza a volverse poroso y las velocidades de lo emergente destituyen la anterior hegemonía de un espacio diferenciado y extendido. Tampoco se educa por medio de la conciencia, sino de la mente. El desarrollo de lo cognitivo será la faceta del individuo a la que le prestará mayor atención. Hoy, los grandes desarrollos, yo estoy señalando esto, eso no quiere decir que esté de acuerdo con ello. Digamos, lo que quiero señalar es las distancias que tengo frente a eso y las transformaciones que eso ha introducido. ¿Sí? El concepto de educar, tal como está ahí, ¿se asimilaría a conocimiento o a formación del ser? Cuando abordamos el tema de educar, ya no solo se educa. Sí, la conciencia. Importa la mente. Entonces, ¿es ese ser integral o es sencillamente conocimiento? Tendríamos que poner en interrogación qué es eso de ser integral. A lo que anoto, porque ya aquí no se trata estricto sensu, y ese es un elemento que cambia radicalmente, no se trata estricto sensu de un proceso de formación, sino de algo otro que no tendría una forma de precisar cómo se denominaría, pero digamos, en razón, en gracia de discusión podríamos llamarlo todavía educar. Ahora, pero la educación no soporta ya o no supone ya fundamentalmente formar en la idea convencional que tenía que formar, en lo de la Biblia un poco, en la formación integral, sino que se dirige fundamentalmente a la mente, entre otras cosas porque hay un proceso importantísimo que debía haber señalado, pero que por falta del tiempo no lo puedo señalar, es la diferencia entre educar y escolarizar.
Educar sería una idea, sería un proyecto, una propuesta, una promesa que se convierte en ficción. Pero se traduciría en términos históricos y concretos en escolarizar. Si puedo, le amplío un poquito más eso. Ahora, lo que importa hoy es fundamentalmente lo que tiene que ver con lo cognitivo, con la cognición y con la metacognición. Por eso el elemento fundamental es la mente. 3. Incluso la meta misional ha cambiado. La nueva ciudadanía no es como antaño, la búsqueda formativa de un profesional, cuya expresión más moderna y secular hablaría de un ciudadano democráticamente comprometido. Hoy implica otros valores. Por ejemplo, ¿cuáles? Hoy se forma al emprendedor, al innovativo, al económicamente competitivo, que demanda calidad en lo que hace y sobre todo en lo que consume. Es decir, hoy lo que se está constituyendo es un buen consumidor. De servicios educativos que otros traducen como el derecho a la educación. Porque la educación pasó de ser un derecho a constituirse en un servicio. Y esa modificación no es una modificación semántica solamente, es trascendental y fundamental. Porque un servicio es como un servicio doméstico, un servicio domiciliario, perdón. El gas, la luz. Asimilar la educación a un servicio tiene un problema bien impresionante. Además es público, es decir, masivo. Cuarto, los docentes, y ya son docentes, ya no el profesor de la educación superior hoy, que ya no son los profesores de antes, entre otras cosas porque el profesor viene de profesar. Y se profesaba, en unos casos, frente a, por ejemplo, en la Universidad Tomística, 1500 y pico, aquí, en Santa Fe de Bogotá, que no es igual a la Santo Tomás, ¿no? Es la Universidad Tomística, es otra cosa. Estaba en manos de los dominicos también. Pero para ingresar a la Universidad Tomística, adquirir el título, porque la Universidad Tomística no tenía estudios generales, sino lo que tenía era la posibilidad de dar el título, y por eso era pontificia, porque el título estaba autorizado por el pontífice. Había que jurar ante Santo Tomás. Esa era la profesión. Los jesuitas había que jurar ante Suárez. Después era el juramento frente al saber. Entonces de ahí viene profesar. Pero el docente ya no es eso. Por su lado, no encuentra a un alumno susceptible de ser alumnizado, como el de antes, o al menos no del mismo modo, y dejan reconstruir una autoridad que ya no les confiere automáticamente el lugar que antes ocupaban en la cátedra. Hoy es muy inestable ese lugar. Ser docente en este tiempo, insisto, no es igual a profesor, demanda construir la legitimidad cotidianamente, pues ya esta no es a priori del discurso ilustrado ni un mandato indeleble, sino una mera operación diaria de relegitimación. Y me imagino que ustedes están permanentemente acosados con ese proceso. Todo el mundo teniendo ahí, los estudiantes teniendo ahí el computador abierto, y uno dice cualquier cosa y le dicen que no. Porque lo dijo además en Google. Tampoco ponen en cuestión a San Google. Quinto, los lugares del profesor y del estudiante en la universidad que correspondió a la modernidad
y el tipo de alianza entre esta y la familia se definieron dentro de un marco de sentido proporcionado por una ficción, esa ficción que les dije de la educación, que está cambiando de modo más o menos radical. La universidad como el lugar, y pongo entre comillas lugar, propio del saber remite tanto al conjunto de supuestos que acompañan un modo posible de habitar un espacio, en este caso la universidad, como a la posición que a cada uno se asigna en el entramado de las relaciones de poder que el dispositivo universitario habilita. Ahora bien, por el poder, y cuando hablo de poder, no entiendo como si fuera equivalente a violencia o a dominación solamente, sino o a una violencia que logra ocultarse, ni a un consentimiento que renueva su vigencia implícitamente, sino que cuando hablo de relaciones de poder, hablo de un conjunto de acciones sobre acciones posibles. Por eso les decía, el primer punto, estudiantes posibles o educandos posibles o esos sujetos posibles operan en el terreno de la posibilidad al cual se inscribe el comportamiento de los sujetos que actúan. Ello quiere decir que el ejercicio del poder no alude necesariamente al uso de la violencia para encauzar conductas, sino que hace referencia a un procedimiento más sutil que más que forzar, miren lo que se hace. Al contrario de forzar, incitan, inducen, facilitan, dificultan, limitan, hace que las cosas sean más o menos probables. 6. También varía la función que el Estado cumple con respecto a la educación superior o a la universidad. Respecto de un argumento de garantía soportado por una idea de nación, hemos pasado a unos procesos prácticos que liquidan el arraigo del Estado en la nación. El Estado actual ya no se define prácticamente como nacional, sino como un Estado cuya función es técnico-administrativa o técnico-burocrática. Y cuando digo burocrática no me estoy refiriendo en sentido peyorativo, sino en el sentido de gestión. La legitimación hoy no proviene del anclaje en la historia nacional, sino de su eficacia, es decir, si el Estado es eficaz para el manejo de unas cosas, y como se ha mostrado en muchos casos que no es eficaz, pues pasa a otros sectores. ¿Por qué hoy hay un elemento fundamental? Bueno, casi siempre lo ha habido, digamos, en este tipo de prácticas. Es el problema de la economía. Economía no en el término, entiendan, economía en el término neto de economía, economizar. Economizar esfuerzos, etc. En el país hay que aumentar la eficacia y la eficiencia. Entonces, es un poco la función del Estado. La perspectiva del Estado mínimo, y entonces ahí es cuando comienza a plantearse que el Estado debe intervenir lo menos posible en educación. Digamos, eso no quiere decir que no la controle. La controla más y la monitorea más. Lo que comienza a dejar de ser es de responsabilizarse de ella, de garantizarla, de financiarla. Pero no la deja de controlar. Entonces el Estado mínimo es relativamente mínimo. Aumenta la eficacia de control, disminuye el otro mecanismo, que se da paralelamente. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación, la democratización y la masificación de la educación superior, pero el asunto pasa también por los derroteros de la eficacia y de la economía, lo que implica también que por qué es tan preocupante los índices de educación, de la deserción en la educación superior. Sabemos que a comienzos del siglo XX tiene lugar un quiebre en lo relativo a la organización escolarizada, en el que entró la lógica de la universidad y en un lapso relativamente corto la educación pasó a asumir la forma de los llamados sistemas educativos nacionales.
Entonces, un poco, cuando estamos hablando de educación, estaríamos hablando, como ya les había dicho antes, muy rápidamente, de escolarización. Y cuando estamos hablando de aparato educativo o de educación, estaríamos hablando más bien de sistema educativo. Y el sistema educativo no es la relación de los colegios, escuelas, de las instituciones educativas y de los sujetos de la educación en un continuo. No, son relaciones de comunicación. Un sistema quiere decir fundamentalmente eso. Explicar estos cambios señala la configuración del nuevo lugar de la universidad en nuestra sociedad. Si lo que ha cambiado es el tiempo, el espacio, la velocidad, el lugar, podemos encontrar pistas de tramitación de dichas mutaciones en los lenguajes de la reforma universitaria y de la modernización general de la educación. Por eso, como ha cambiado todo eso y nos dicen que cambia otra cosa, lo que cambia no es lo que nos dicen que cambia, sino esto que les he comentado, el aumento de la velocidad, el tiempo, el espacio, los sujetos que participan en ella, la relación que hay ahí. Como eso cambia, entonces comienza a aparecer un elemento importantísimo en esas transformaciones, que son las reformas educativas, que intentan adaptarse y leer esos cambios, así estén despistados respecto del tipo de cambios. Y es eso lo que hay que tener en cuenta, y no solamente ni fundamentalmente cómo se han introducido las tecnologías, que han modificado los procesos educativos. Esa es una explicación causal que, por cierto, no explica nada. Explicar la manera cómo se operativizan los cambios nos pone al frente de los 4 ejes que explican la gestión de la modernización educativa entre nosotros. Se suele creer que son las nuevas tecnologías las que exigen tiempo, espacio y velocidad nuevas. Pero el asunto es justamente al revés. Ese espacio nuevo, ese tiempo nuevo y esa introducción de velocidad necesitan esas cosas, esas tecnologías. Los cambios tecnológicos responden a las exigencias de las tecnologías sociales. Y aquí voy a plantearle una cosa que está más o menos recogida y que puedo plantear para América Latina. ¿Cuáles han sido los ejes que han incluido las reformas educativas? Más o menos desde 1990 para acá, que se han introducido en leyes generales de educación y en leyes de educación superior en particular. Todos los países de América Latina han tenido reformas, han tenido leyes en esta década, de la década del 90 hacia acá. En 1989, que fue la primera, comienza con la reforma educativa de educación superior en Chile. Los 4 ejes fundamentales de esa reforma son los siguientes. En el centro está la calidad de la educación. Acuérdense que yo les había planteado que el problema fundamental de la educación hoy, o de eso que podríamos seguir llamando, en gracia de discusión, formación, aun cuando ya no supone todos los criterios de la formación, la educación está dirigida a la formación de un consumidor con calidad. Ese es un elemento fundamental. Entonces se trata de instalar ese problema de la calidad como fundamental. Y a eso se le denomina calidad de la educación. Pero es calidad del producto. Bueno, ese es el eje de la reforma, la calidad. Para ello se necesita una readecuación del aparato, del Estado, de las relaciones del Estado con la institución. Y hace introducir un elemento fundamental, es la familia, la sociedad, y se introduce en la educación, en este caso, en la educación superior, a partir de los procesos de descentralización. Porque es la demanda, en este caso serían los padres de familia, la demanda la que comienza a definir cómo es y a dónde se debe dirigir la oferta. Y no se trata de presentar la oferta, sino teniendo en cuenta fundamentalmente la demanda. Eso se realiza a través de lo que se ha denominado descentralización. Es decir, que el Estado central no está en el eje del problema, así no pierda su monitoreo permanente,
sino que hace que intervengan otros actores sociales. El elemento fundamental para garantizar la calidad es la evaluación. Un poco cuando María Fernanda, a la que no le agradecí la invitación a esta charla, y aprovecho aquí, me decía que para hablar de la evaluación, miren todo el rodeo que he dado para llegar a hablar de la evaluación, y voy a tratar de hablar de la evaluación hoy. Que les anticipo lo siguiente, no tiene casi nada que ver con el examen. Así exista una práctica que todavía se sigue llamando examen. No, la evaluación existe para garantizar que a esa calidad se cumpla. Está muy unido a eso. Es evaluación de la calidad. Y hay un principio en la educación, en todo ese aparataje discursivo que se ha producido en torno a las reformas, que tiene que ver con pensamiento y con teorías, etcétera, etcétera, cognitivo, toda esta cosa del aprendizaje, todo este tipo de cosas que dicen, todo lo que se evalúa mejora. Ese es un principio que rige también para el mercado. Por eso el permanente monitoreo. Bueno, y hay un elemento cuarto que sería el de la profesionalización docente, porque se necesitaría otro nuevo tipo de sujeto para educación de calidad. A lo largo del siglo XX el conocimiento ha variado sustancialmente su naturaleza y su papel en la sociedad, lo que ha comportado la necesidad de modificar nuestra relación con él. Hemos pasado de una relación de dominio a otra de gestión y uso competente de ese conocimiento en el siglo XXI. Este hecho ha provocado un cambio muy profundo en nuestras concepciones sobre formación, instrucción, docencia y también, y de forma muy especial, a los planteamientos evaluadores de los aprendizajes. Porque lo que señalaba antes, el problema era la mente, y ahora preciso, el problema son los aprendizajes. Pero más que los aprendizajes, es el aprender a aprender. El efecto de esta variación en el escenario de la educación superior, a partir de la declaración, por ejemplo, de Bolonia, de que todo el proyecto es europeo, que se está introduciendo en todos estos países en la educación superior, significa lo siguiente, oigan bien, todas las titulaciones han dejado de estructurarse a partir de los conocimientos para hacerse desde las competencias. En este momento el proceso de desarrollo curricular sigue el siguiente itinerario: definición del perfil del profesional que se quiere formar, identificación de su rol, funciones y competencias que llevan asociadas, análisis de los contextos en que tendrán que aplicar y generación de estrategias de aprendizaje y de evaluación que permitan su desarrollo. Eso es hoy educar. Aprendizaje, evaluación, calidad y competencia son los grandes enunciados de la educación superior actual. Equipararlos supone poner en sintonía a las aulas del siglo XIX con los profesores del siglo XX y sus estudiantes del siglo XXI. Las nuevas prácticas de la evaluación modulan su propia axiomática. Mire este principio: dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Expresión de la que podemos derivar que más que enseñar o aprender, el centro de la cuestión está en evaluar. Existe una relación muy estrecha entre aprendizaje de competencia y evaluación. Con el punto de vista puesto en la evaluación, sitúa las competencias en una pirámide. Las 4 categorías ubican cada tipo de competencia en relación con el instrumento utilizado para su medida. La primera categoría, que abarca lo que se sabe.
puede evaluar a través de pruebas conceptuales, pruebas de conocimiento y ejercicios. La segunda categoría hace referencia al sabe cómo. Se ha de aplicar y se puede valorar a partir de la resolución de problemas, de pruebas de procedimiento o mapas conceptuales. Estas dos categorías pueden medir la cognición, pero poco más. Las siguientes dos categorías pueden medir además la conducta, que es un elemento fundamental. Porque hoy la forma de ejercicio del poder está en la regulación de la conducta, en la conducción de las conductas, o si quieren, en el gobierno de las conductas. Las siguientes dos categorías. La tercera comprende muestra cómo a situaciones similares a la realidad, que pueden ser evaluadas mediante test sobre simulaciones. La cuarta y última categoría, hacer, es la que se sitúa más cerca de la realidad y representa la forma más fiable de la evaluación de competencias, con informes de prácticas y simulaciones. La pirámide de Miller, esa que pensé que estaba, se esquematiza en un gráfico en el cual el hacer está arriba, la muestra cómo está en el medio, el saber cómo está abajo y el saber estaría en la base de la pirámide. Respecto al profesor, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hacía antes? ¿Qué le pide que haga? En todo caso, no le piden que se interrogue. Y se habla hoy de una suerte de malestar docente. Para hablar del profesor universitario voy a servirme de un libro de José Manuel Esteve, que sirve de un término sintomático para hacer tanto un diagnóstico como una representación de la crisis generalizada de la profesión docente. Y aquí no solamente hablo del profesor universitario, sino en general hablo de esa condición docente. El término es intencionalmente